Bueno, vamos comenzando. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta charla de nuestro HR Future Summit LATAM, un evento creado por el grupo DNA con el intento de transmitir el conocimiento que nosotros recabamos de nuestro reach regional a todos los líderes LATAM acerca de las nuevas tendencias en recursos humanos regionales y globales. Nuestra idea es poder compartir valor y crear valor con colegas a nivel regional, invitando a estas charlas a profesionales especializados en cada uno de los argumentos. Específicamente, en esta cuarta charla nos acompañan Javier Russo, cofundador de Virtualizarme y facilitador de aprendizaje experiencial, Luciano Guimaraes, gerente general de Artecola, y en breve se unirá a nosotros Diego Prieto, HR Manager de OLX Auto. Mi nombre es Lucas Canevaro, CEO y cofundador del grupo DNA, y será un placer moderar esta charla. Luciano, Javier, bienvenidos. Gracias por su aporte y su tiempo y sus ganas de compartir su conocimiento. Creo que su experiencia va a ser fundamental para la charla de hoy día, que básicamente tiene que ver con cómo se está modificando la forma de aprender. Claramente, todos sabemos muy bien que en los últimos 2 años la pandemia nos puso frente a una pared, básicamente nos puso frente a una situación totalmente nueva para la que muchos de nosotros no estábamos preparados y que específicamente es contratar, recibir, formar y gestionar personas en nuestra empresa, siendo que nunca vieron nuestra empresa. Entonces, es en ese momento que nosotros nos dimos cuenta cuánto nos apoyábamos en las instituciones, como la oficina, como el edificio, como la fábrica, para lograr todos los temas que acabamos de decir. Una entrevista que siempre en la vida fue presencial. Hace 2 años no habríamos soñado contratar a alguien sin haberlo conocido presencialmente. Ni hablar de lo que es el onboarding y la inducción. O sea, todo estaba estructurado para recibir los profesionales, los técnicos, quien fuese, en nuestras instalaciones, juntarlos y capacitarlos. Y ni hablar de la gestión, ¿no? Claramente. Pero más allá de eso, a través de todas estas etapas, lograr algo fundamental que es transmitir la cultura de la empresa, transmitir la identidad de la empresa, el estilo de gestión de la empresa, respirar lo que es la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para lograr todo esto sin tener un contacto directo con la persona y sin que ninguno de ellos tengan contacto entre ellos? ¿Okay? Porque no es solo un desafío de la empresa hacia sus colaboradores, sino que también es un desafío de los colaboradores entre sí, en el momento en que se despiertan todos los días, se sientan en una silla, empiezan a trabajar y tienen que tener, digamos, en la cabeza un metaverso, imaginándose de que su empresa está ahí. Entonces, esa es la charla de hoy día. Todo esto ha comportado que todos los procesos de digitalización de reclutamiento, sí, pero también de onboarding, de inducción y capacitación y luego de gestión, terminaron de digitalizarse. Y en ese sentido, tengo la sensación, trabajando a nivel LATAM, que hay algunos continentes que estaban más cercanos de cubrir este gap y otros menos, siendo Latinoamérica uno de estos menos, que por cultura probablemente siempre se apoyó más en el contacto físico, ¿no? Y en llenar ese gap, digamos, a través del contacto físico de unir las personas. Entonces, es aquí que yo quería transferir la primera pregunta hacia ustedes, y es justamente eso, pensando en que las empresas se vieron obligadas, literalmente, a llevar todos sus procesos desde reclutamiento hasta la gestión, pasando por inducción, onboarding, inducción, etcétera, a la modalidad 100% digital y 100% remota y atomizada. ¿Qué es lo que está, o qué es lo que hizo, qué es lo que está haciendo su empresa, o qué es lo que ustedes están viendo en el mercado para desarrollar, capacitar, entrenar a sus colaboradores?
No sé si Luciano o Javier. Javier, ¿quieres empezar tú? Adelante, adelante, Luciano, por favor. Bueno, vamos. Isso foi um grande aprendizado aí creo que para el 100% de las empresas, independiente de dónde están. Nadie estaba preparado para en el caso de Latinoamérica, básicamente fue como el 18 de marzo de 2020, cuando todos los países comenzaron con las cuarentenas y los equipos, tuvimos que redireccionar los equipos para casa. Nesse momento, a companhia não estava 100% preparada. Tuvimos que capacitar-nos e buscar ajuda com outras companhias a ajudar-nos a capacitar, a redirecionar essa relação do dia a dia que uno tem com seus colaboradores a um modelo completamente virtual. Esse, nesse momento, foi 100% virtual. Vimos um esforço muito grande da equipe de TI de nossa companhia de manter a gente conectada, utilizando as ferramentas as mais distintas, el Zoom, el Teams, el Meeting. O sea, a ferramenta é lo de menos. O principal foi conseguir manter a gente, digamos que conectada e a gente performando, ¿no? Mantendo suas atividades. E o segundo momento, talvez mais crítico para nós outros, foi a relação com os clientes, porque como latino, nossa relação com os clientes é ojo en el ojo. E nos tocou começar a hacer webinars por YouTube, apresentações por YouTube, capacitações por YouTube, capacitações da força comercial por YouTube. Se criou várias capacitações multilatinas dentro da Artecola, onde se conectaram todas as unidades nesse momento. E hoje em dia já não é mais do mesmo, já não se tem mais uns 100% de virtualidade. Nós outros caminhamos para um modelo híbrido, onde não temos assim, um dia na empresa, 2 dias na empresa, para um modelo híbrido. Também por necessidade da gente. A gente já com mais qualidade de vida, trabalhando desde casa, e principalmente o nível de produtividade. Ou seja, uma dúvida que sempre se tuvo era, hacemos um home office e o nível de produtividade vai cair. Não, bem ao revés, o nível de produtividade subiu. Então, hoje em dia, nós incentivamos que a gente quede 2 a 3 dias por semana em casa e que venga a empresa realmente quando é necessário, e também a equipe comercial hoje em dia já começa a ter uma relação mais cercana aos clientes, mas todavia tem muita interação por virtual, ¿no? E o ponto que tu comentaste de los processos de seleção, eu creio que hasta fevereiro desse ano estávamos 100% virtual, Lucas. Hoje, alguns processos, hacemos 90% do processo virtual. Hacemos uma última entrevista, digamos que ou uma dinâmica, algum exercício desse tipo, já presencialmente. Já logramos fazer isso nesse momento acá em Bogotá, já permite por a situação que passa o país em relação à pandemia. Anteriormente, estávamos contratando, capacitando, tudo virtualmente. Não tinha gente que não conhecia por vídeo, eu não conhecia presencialmente, não conhecia em los cafés, por la dinámica de ser los cafés, aí semanalmente, quinzenalmente da companhia. Se conhecia virtualmente, apresentava a gente, capacitava a gente, fazia a indução, eu não conhecia personalmente. Foi um momento divertido e creio que foi positivo, muito positivo, e creio que foi muito ganador tanto para as empresas quanto para os empregados, que hoje têm muito mais qualidade de vida, digamos así. Paso la bola ahí, Javier. Sí, fíjate que yo creo que al comienzo de la pandemia el panorama fue bastante tétrico, ¿no? Y esto de meternos como en esta caja cuadrada y salir del contacto físico, ¿no? Yo creo que el meternos, ¿no es cierto?, aquí, como dentro de esta caja cuadrada, finalmente es un panorama como esta foto que te estoy mostrando acá, bastante tétrico, bastante poco alentador, ¿no? Como era difícil, como
ya no te puedo tocar, no te puedo dar la mano, no te puedo abrazar, pero fíjate que eso yo creo que de alguna manera nos trae como el concepto que finalmente eran nuestros propios paradigmas, ¿no? Como que nos tenían como un poco presos, como dentro de esta caja cuadrada, ¿no? Porque yo escuché al comienzo a muchos colegas, mucha gente que decía, no, no se puede capacitar, no es lo mismo, no se puede llegar, no se puede conectar con las personas desde la virtualidad, es imposible, ¿no? Y creo que al final este tema tiene que ver con un upskilling y un reskilling que hemos tenido que tener en este proceso. Hemos tenido que aprender nuevas formas de poder conectar con las personas. Claramente, De compensar lo que hacíamos de una cierta forma con otras herramientas, ¿no? Me parece que tuvimos que exactamente, recablear. Lo que tú dijiste exact- es muy importante. O sea, yo creo que la sensación es una sensación de, es una frustración debido a una impotencia, un poco como cuando uno va a otro país y no sabe hablar el idioma, se siente que es imposibilitado a comunicarse, ¿no? eso es, Entonces, eso es. entonces me parece que cuando tú hablas, claro, de upskilling o reskilling, tú tienes que tomar todas las cosas que antes dejabas en mano del contacto, como el que tocar, el abrazar, etcétera, y lograr transferir esa emoción, que tampoco es fácil transferir una emoción, este, a través de algo totalmente verbal o por mucho paraverbal, digamos, ¿no? Me parece que por ahí va. Claro, y donde también tú ya no tienes el control, porque de alguna manera la persona al otro lado puede apagar la cámara, puede apagar el micrófono, y tú ya no sabes si está ahí en realidad, o se fue a la cocina a hacer un café y tal vez tú estás hablando solo. Entonces, hay un tema de cómo generar engagement, cómo conectar, y si lo miras también desde una perspectiva que estamos en un soporte audiovisual, imagínate ver una película en Netflix y que todo el rato todo el tiempo sea el mismo plano, este plano americano, que nos vemos como de aquí para arriba, y han salido tantos memes y tantas cosas que de aquí para abajo quizás estamos en pijama o no sé cómo estamos. Entonces, en definitiva, es muy duro, es muy aburrido audiovisualmente. Entonces, poder conectar, imagínate para los vendedores, como que antes invitaban a almorzar a un cliente o generaban ahí una conversación de negocio, tuvieron que descubrir otras formas, lo que dice un poco Luciano, estos cafés también para un café virtual, un bar virtual, otras instancias, otras instancias para poder conectarnos. Pero también, fíjate que mirando el vaso más lleno, creo que antes, sobre todo los que operábamos a nivel LATAM con otros países, tal vez conocíamos a un colaborador con el avatar, la foto, ¿no es cierto? Y hoy día, mira, ya participamos en el café virtual, en el bar virtual, no sé qué, y empezamos a tener una relación, aunque nunca hemos estado juntos. ¿O a quién no le ha pasado que ha encontrado amigos, socios o distintas personas que se encontraron en la pandemia a colaborar en proyectos y que no se conocen? Entonces es muy interesante también como mirando la oportunidad, mirando el vaso más lleno de lo que nos ha permitido. Finalmente yo creo que es un tema que nos cambió el paradigma, nos cambió la mirada en este mundo VUCA, ¿no? Volátil, incierto, ambiguo, complejo. Nos cambió totalmente el escenario de lo posible y nos dimos cuenta, o sea, imagínate que estemos acá conversando, ya probablemente pre-pandemia no hubiera pasado esto, no nos hubiéramos Sin duda. juntado. Sin duda. No, sin duda, un evento LATAM, habríamos todos que tenido que viajar, tomar un avión, un hotel, un evento de centenas de miles de dólares. Entonces, eso se traduce básicamente también en un menor flujo de información, porque son pocas las empresas que lo hacen. Entonces, compartir el valor se ha hecho efectivamente, por otro lado, se ha hecho más fácil, ¿no? Se ha viralizado, digamos, la creación de valor. Ahora, tú tocas un punto importante que quizás uno pierda un poco con respecto a sus contactos locales, digamos, a mis colegas que antes veían la oficina, pierdo algo, pero gano muchísimo con respecto a mis contactos globales, porque hoy están todos en el mismo plano. Entonces, caminando hacia una organización global, efectivamente hoy día da lo mismo, absolutamente lo mismo, si la persona está sentada a 10 metros de mí, 3 metros o a 3.000 kilómetros. Entonces, si uno efectivamente piensa en una transformación más profunda de las empresas hacia una globalidad gracias a la tecnología, a un mundo mucho más globalizado,
efectivamente la herramienta digital sea mucho más adecuada a esa nueva realidad que digamos, a la que hoy día tenemos, ¿no? Entonces, perdón, que el contacto físico, ¿no? Entonces, sin duda también hay que pensar que, a ver, era un proceso al que igual estábamos yendo en una velocidad mucho más lenta, claramente, pero efectivamente hay que pensar también que es la virtualización total, quizás no sea la mejor herramienta para una empresa que tiene una oficina en un único lugar, pero sea la mejor herramienta para esa oficina del futuro, en la que contrata el mejor profesional, no el mejor profesional en mi ciudad. Entonces, a nosotros también como empresa nos pasó desde el inicio de la pandemia, hemos relocado centros de servicio corporativo, hemos contratado personas en varios países sin atender necesariamente ese país. ¿Por qué? Porque sacando la traba, digamos, o el vínculo de geográfico, básicamente uno sale a contratar el mejor profesional y todo el mundo se vuelve un mercado. Pero sí, digamos que hay varios aprendizajes que igual nos tenemos que llevar porque de lo contrario tampoco va a funcionar. O sea, gestionar una empresa global o gestionar una persona que esté, en su caso, hablaste de algo muy importante antes, ¿cómo generar ese engagement? ¿Cómo genero yo un engagement en una persona que trabaja todo el día en su casa y que fue educada a tener un contacto físico, a salir de su casa, mirar el sol, sentir el sol, respirar, cambiar, digamos, ¿cómo hago para motivar a esa persona todos los días? Porque su vida al final se transforma en monótona. Y también del otro lado, el control, entre comillas, es menor. Entonces, podemos virar hacia hacia el objetivo y no tanto hacia el trabajo, entonces medir las personas por objetivo, claramente, pero sin duda hay desafíos de engagement, ¿no? De teamwork, hay desafíos de motivación en general. Entonces, ¿cómo creen que eso se pueda compensar o qué herramientas ustedes conocen que puedan ayudar en esta gestión? Mira, yo creo que algo que me quedó dando vuelta a la reflexión que tú hiciste y que para mí ha sido uno de los insights o de los aprendizajes de esta pandemia, tiene que ver con entender este mundo VUCA que te decía desde la perspectiva de que tenemos que entender las paradojas, porque finalmente estamos todos más lejos, pero al mismo tiempo estamos todos más cerca. Y eso para mí es un insight que es absolutamente clave para entender un poco el cambio paradigmático que estamos viviendo en el mundo de los negocios y en el mundo de las relaciones. O sea, estamos todos más lejos, pero estamos todos más cerca al mismo tiempo. Y parte de esto es entender que ya no es O el conector, es I. O sea, estamos más cerca y estamos más lejos también al mismo tiempo. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que justamente lo que tú dices, este tema del control, este tema del empoderar a los equipos, la confianza, el confiar. Antes yo creo que estábamos habitando demasiado los paradigmas, a veces del sobrecontrol y de alguna manera desde la desconfianza incluso, porque esto nos movió el piso. O sea, había que soltar o soltar, ya no se podía. Ahora, lo interesante que esto parece que llegó para quedarse, independientemente que ya hemos vuelto con fuerza a la presencialidad. En definitiva, mucho de este aprendizaje de estos 2 años en relación a lo que hemos construido desde la confianza, desde poder trabajar hacia más, trabajar por objetivo, pareciera ser que se está quedando. Y eso es una buena noticia. En el fondo, en la lógica del team building, en la lógica de empoderar a los equipos, en la lógica de trabajar por objetivo. Entonces creo que ahí estamos sacando de alguna manera una cuenta alegre en ese sentido. Nos estamos quedando con algo de capital relacional entre los equipos, que es una muy buena noticia. Sí, yo veo más o menos parecido. Yo siento y desarrollamos un nivel de confianza mucho más alto que anteriormente. Eso fue necesario. Las formas de medición también cambiamos mucho, formas de medir las personas. Antes uno medía básicamente la persona por el tiempo que ella estaba ahí, no visiblemente. O sea, hoy las personas están en la casa, gran parte de las personas están en la casa
e uno está evaluando exatamente o resultado prático de seu trabalho, o que sempre deveria ser hecho, ou seja, um nível de confiança muito alto. O ponto que eu sinto e que eu sinto dentro da companhia que é sido uma dificuldade é a questão do engagement, que a gente queda em uma companhia virtual muitas vezes, exceto a gente de operações, que isso sí estão dentro da operação, mas os demais às vezes quedam na companhia virtual, e isso é um ponto que temos trabalhado muito com recursos humanos, essa questão do engagement, do compromisso com a empresa, de la parte de retenção. Hoje é muito fácil contratar alguém. Eu não vejo aqui em Colômbia, eu não vejo em Brasil, companhias americanas, companhias europeias contratando brasileiros. Hoje uno não perde um empregado para o vecino. Hoje, às vezes, uno perde um talento para uma companhia americana ou uma companhia europeia. Então, esses sim são pontos que venimos trabalhando, de como retener esses perfis e como lograr que eles realmente estén bien en la compañía y quieran seguir con nosotros. Y punto importante, la cuestión de la conexión de la gente, o sea, quedó mucho más fácil. O sea, anteriormente para nosotros era una dificultad hacer un proyecto Latam dentro de Artecol. Hoy tenemos 17 com gente de 6 países distintos, trabalhando junto e conectados, e se vem uma vez por semana em la herramienta que seja, essa parte quedou muito mais fácil, mas sim, o engagement, eu sinto que essa é a parte, e essa talvez seja a missão mais difícil que temos como DH, aí de como retener nossos equipos, ¿no? nesse momento, onde está muito fácil que uma companhia de fuera venga y contrate un talento de nosotros acá en América del Sur. Ahí, Eh, Diego. Hola, Diego. Ahora, me queda para ir un poco digamos, al corazón de esta charla, digamos, que me queda una duda de cómo se está logrando, o si ustedes visualizan una forma efectiva o eficiente también de formar, de capacitar, de entrenar a sus colaboradores que nunca pisaron la oficina y cuando la pisaron estaba vacía. Entonces, o una forma de hacer un onboarding hacia ellos y decirle, mira, esta es la esencia de la empresa. ¿De qué forma ustedes están logrando o están intentando lograr efectivamente transmitir, llevar la empresa a la casa de las personas? Porque hoy el desafío siento que es eso. Antes las personas iban a la empresa donde existía esta identidad que era la empresa, la cultura, esta cosa medio indescifrable, y hoy día hay que descifrarla, racionalizarla y llevarla a la casa de las personas. ¿De qué forma ustedes están viendo en su empresa o en el mercado que se esté llevando a cabo este desafío? Eu vejo, Lucas, a parte de capacitação eu não vejo com grande dificuldade, ok? Eu vejo que já há recursos disponíveis e tem como capacitar a gente, incluso é muito mais fácil capacitar gente de outros países ou com outros conhecimentos. A parte de capacitação eu creio que agregou muito, creo que quedou muito mais fácil. La parte del sentido de pertenencia, digamos así, es que es el gran reto, porque la gente era muy virtual, no tanto presencial, y no siente muchas veces la compañía. Entonces, yo creo que esa para nosotros está siendo hoy nuestra principal misión, digamos, ¿no? Cómo disminuir la rotación de empleados, que la gente llegue y se quede, ese tipo de situación. Pero capacitación, creo que ganamos absolutamente muchos recursos, muchos que nos facilitaron mucho la vida y tanto de nuestra gente, tanto de contactos que tienen con nuestra gente, sin ninguna duda. Muchas gracias, Luciano. Aprovecho, disculpa Javier, ahí te freno un segundito. Llegó Diego y si quieren
le pasamos a él la pelota para que nos dé un poco de su visión. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta. Sí, claro. Bienvenido a la charla. Muchas gracias, Lucas, Javier, Luciano, un fuerte abrazo. Sí, efectivamente creo que, y lo escuchaba atento el punto anterior, creo que desde HR o desde las estructuras de People se nos ha presentado un tremendo desafío. Y ese desafío conecta con algunos conceptos, ¿no? Creo que desarrollarlos podríamos estar la semana completa desarrollándolos, pero por lo menos me gustaría ponerlos sobre la mesa. Creo que Javier hablaba del concepto de una palabra que hoy día incluso están publicando papers y libros solo de la palabra, ¿no? Confianza. Creo que Luciano hablaba, por otro lado, del gran desafío de no un área puntual, no de un área recruiter para conseguir gente o de un área de capacitación para entrenarlo, sino que pasan a ser casi objetivos compañía y corporativo. Y respondiendo a tu pregunta, Luca, yendo al corazón de él, me parece de que lo que ha pasado en el último tiempo y cuando empezó... Lo perdimos. Segundo, Ahí, no sé. Javier, ¿quieres seguir tú y después él Sí, cuando con recupera? todo gusto. Mira, yo creo que retomando un poco también en la línea de lo que estaba Diego y lo que tú habías reflexionado también anterior, creo que antes de pandemia, de alguna manera, si bien es cierto, la pandemia vino a acelerar muchas cosas, yo creo que al final esto también tiene que ver con un tema evolutivo, en el fondo, hacia dónde están evolucionando las organizaciones, desde esta lógica de la confianza, desde esta lógica de soltar un poco el control y trabajar más con objetivos. Ya veíamos pre-pandemia que venían, ¿no es cierto?, pequeños grupos que van creciendo como tendencia, ¿no? Como por ejemplo, no sé, las B-Company, por ejemplo, que son de alguna manera compañías que empiezan a vibrar con un tema de propósito. Veíamos que también existen, ¿no es cierto?, como esto que Fred Laloux dice, ¿no es cierto?, en el fondo reinventando las organizaciones y de alguna manera también habla del propósito y empiezan a ver de alguna manera organizaciones incluso con centro vacío, algunas organizaciones que se están comiendo mercado y que ya no tienen un CEO, ¿te fijáis? Sino empieza a haber como una suerte de poder distribuido, donde la toma de decisiones por consentimiento, y eso está ocurriendo frente a nuestras narices de alguna manera, y venía ocurriendo pre-pandemia, ¿te fijas? Entonces, es bien interesante como mirarlo en un contexto más grande, como lo que venía sucediendo como tendencia, y no viene esta pandemia que viene a acelerar muchas cosas, que empieza a llegar esto más al mainstream, donde ya empresas tal vez que se movían mucho más desde el control, con esto empiezan a cambiar el switch y empiezan a decir, bueno, en el fondo podemos soltar un poco acá, podemos cambiar las formas de control, las formas de evaluación, los KPI, tal vez movernos a OKR, a otras metodologías más ágiles, y empieza a haber un cambio paradigmático. Yo lo veo como desde una perspectiva evolutiva, que en el fondo las organizaciones están evolucionando, están yendo desde el lugar que tradicionalmente, y claro, en nuestras culturas latinoamericanas hay ahí un shock, porque de alguna manera también el latino tiene ahí otra forma de ser, ha estado más acostumbrado tradicionalmente al control, a tal vez que le digan lo que tiene que hacer. Entonces esta cultura un poquito más del laissez-faire, como que te suelten un poco, tal vez no estamos tan acostumbrados. Entonces ahí de pronto, claro, se generan ciertas fricciones, pero de nuevo, vuelta, ¿no? Es un tema evolutivo para mí. Es bien interesante el fenómeno. Yo creo que también retomando lo que tú decías, bueno, cómo hacer o qué hacer, creo que hoy día el tema es omnicanal. O sea, no es solo virtual o no es solo presencial, es totalmente híbrido. O sea, es que te lleguen cosas de onboarding a la casa, es que tengas encuentros virtuales, es que puedas tener meeting. Hoy día la multiculturalidad es un tema súper interesante. Y de nuevo, vuelta y juego, ¿no? Como creo que al principio de la pandemia, yo veía muchos colegas que estaban en un paradigma de que no se puede, no es lo mismo y tal, como que no es lo mismo, no te puedes emocionar desde la virtualidad, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro desde la capacitación. Y bueno, con todas las horas de vuelo que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que sí se puede. Y que nos traen muchos beneficios. Ahora de nuevo empieza a generarse otros espacios que son espacios híbridos, donde hay algunas personas que están desde la virtualidad y otras que están presenciales. Y eso de nuevo genera nuevas competencias que tenemos que tener los facilitadores, los entrenadores, los capacitadores, para poder manejar, en el fondo, poder conectarnos con una audiencia que está conectada por alguna plataforma A, B o C,
y otras personas que van a estar ahí en la sala contigo. Entonces, vamos a necesitar nuevas herramientas para ir conectando, para poder desplegar, en el fondo, nuestros saberes, nuestro quehacer, ¿te fijas? Pero finalmente es un tema que yo veo como desde una perspectiva más bien evolutiva, como que estamos conectando fuertemente con las cosas que finalmente importan y que al final, para mí, es un tema de humanización de las organizaciones. Como que estamos, yo creo, después de esta pandemia, hemos puesto finalmente al ser humano al centro, a la persona al centro. O sea, hemos vuelto como en el fondo a lo básico, ¿no? O sea, es la persona, el colaborador, es su familia. Ya no importa, en algunos momentos no importaba cuántos negocios hiciste, ¿cómo estás? O sea, y cuántas veces nos preguntábamos, ¿cómo estás? O cuántas veces nos preguntábamos y como que la respuesta por default era bien, estoy bien. Pero ¿estás bien? Eh, ¿Cómo está tu familia? ¿Qué ha pasado, no? O esto que al principio escondíamos a nuestro hijo cuando se metía en cámara y ahora ya lo hemos normalizado también. Yo creo que estamos cambiando de una manera muy radical y es muy interesante como ser como protagonista y observador al mismo tiempo de estos tiempos, porque están ocurriendo muchos cambios muy rápidos. Ahora, tú tocaste un punto importante, de hecho, anticipa una pregunta que voy a hacer más adelante, eh, que básicamente es, eh, las culturas, son distintas culturas. La cultura latina estaba acostumbrada al contacto físico y al contacto físico y a la observación como herramienta de gestión. Y en el momento en que no existe más ese control directo, en el momento en que yo puedo apagar una cámara y decir que es un problema de Internet, como le pasó a Diego, eh, digamos que hay una tendencia muy clara en la cultura latinoamericana a confundir eso con vacaciones. Entonces, es en el momento en que tú no tienes más el control, digamos, del dueño, del gestor, de lo que sea, las personas desaparecen, empiezan a confundir el trabajar desde su casa con estar de vacaciones hasta que vuelva a la empresa a trabajar. Claramente creo que en el momento en que pasó la pandemia, todos nos quedamos en casa trabajando, se dobló, las personas, digamos, se categorizaron en dos grandes hubs, ¿no? En dos grandes clusters de quienes realmente estaban ya cableados, por así decir, hacia el trabajo por objetivos y que poco le cambió trabajar desde su casa porque no necesita un jefe que le diga lo que tiene que hacer, y otros y esos esos duplicaron o triplicaron su nivel de performance, ¿no? Su efectividad, su eficiencia, su productividad. Y viceversa, hay otro grupo que cayó al piso y que literalmente desapareció del planeta. Entonces, ¿cómo se adapta una empresa y cómo manejaron ustedes o cómo ven que las empresas estén manejando esa adaptación de los perfiles? Porque uno podría dar una respuesta muy simple y muy fatalista. Es, mira, selección natural. ¿Sabes qué? Los que cayeron no llegan en 3 meses más no están en la empresa, vamos a recontratar a gente capacitada o like-minded, como se dice, para esta nueva forma de trabajar. Pero esas personas van en el mercado, entran en otra empresa y así va. Entonces, creo que las empresas tienen también, por un lado, y por otro lado, también la empresa no puede desligar a toda a mitad de su organización. Entonces, ¿cómo las empresas se adaptaron o intentaron hacer el reskilling o el upskilling de esas personas? Y ojo, no solo de las personas, sino también de sus gestores, que muchas veces es el gestor que fue incapaz de gestionar a su equipo remotamente, ¿no? Porque siempre fue acostumbrado a gestionarlo presencialmente y no a través de un CRM, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería su respuesta a esta pregunta? Si quieren voy con el segundo intento, a ver Dale, dale. si las señales me lo permiten. Luego, si quieren, les puedo sacar el fondo y van a ver las artimañas que estoy haciendo, pero creo que ahora va a caminar bien. Creo que justo en línea con lo que alcancé a hablar antes que se me cortara, creo, ¿no? Porque creo, Lucas, que es súper correcto el análisis de estas dos posibilidades que se entregan. Y creo y caigo en el concepto de la confianza, por una parte, que lo alcancé a deslizar, y el segundo tiene que ver con
una palabra que ha sido un tanto manoseada, pero sigue siendo muy potente, que tener con el accountability. Creo que la mezcla de confianza y accountability en las organizaciones está generando una nueva forma de trabajar que permite que alguien que dirige, por ejemplo, una consultora esté en Brasil, en Perú, en Argentina, o quienes dirigen organizaciones regionales estén sentados en un solo país, pongamos Colombia, y así hoy día nos permiten poder empezar a construir. ¿Qué creo yo que va a ser el gran desafío? Es qué herramientas como organización vamos a entregar a los colaboradores de las distintas compañías, pero no para entrenarlos en habilidades o skills puntuales, sino que en este concepto de la autogestión, del autoaprendizaje, del actuar como dueño. Creo que lo alcanzamos a conversar en alguna otra reunión con esta mesa, ¿no? Javier hablaba de los grandes desafíos que desde los consultores están viviendo en el aprendizaje, y creo que es evidente que el aprendizaje de hoy es muy distinto al clásico en la sala de capacitación y entrenar. Me parece que más que el skill puntual, Lucas, lo que estamos construyendo en las organizaciones, por ejemplo, hoy día en OLX Autos y en otras compañías donde tengo la posibilidad de compartir prácticas, ¿no? Es en el empoderamiento, en el entregar esta posibilidad de actuar como dueños en las organizaciones, que creo yo que ahí va a estar el gran elemento diferenciador para que no ocurran estas dos opciones que creo que, y comparto contigo, bien pueden empezar a ocurrir. Genial, entonces digamos que lo que es la capacitación de las personas no es tanto en un skill específico, aunque igual puede haber también, porque creo que un gestor tiene que aprender a usar una herramienta Sin duda. para medir los KPIs de las personas, así, totalmente, ¿no? Pero es más en una reeducación de las personas, justamente, a ver, acompañada con la confianza, con el voto, ¿no? De la empresa, en decir, te doy la posibilidad de mostrarme que puedes trabajar solo, ¿no? Entonces, justamente tú hablas de la accountability, que va muy de moda, pero que poca gente sabe del todo qué significa. Entonces, digamos que tú crees que pasa mucho por reeducar hacia la forma de trabajar, diciendo, tú tienes en tus manos el futuro de tu carrera, tú tienes que saber por qué haces lo que estás haciendo, o de lo contrario, replanteate lo que estás haciendo, y de hecho se está viendo también con el otro grandísimo evento global del Great Reshuffle, ¿no? Mucha gente Sí. cambiando trabajo o propósito, o descubriendo su propósito en la vida. Eh, entonces, digamos que cambiando las bases o las raíces sobre las cuales se establece toda la forma de trabajar, digamos que es eso un poco lo que tu aprendizaje o tu consejo. Sin duda, sin duda. Y yo creo que ahí hay dos argumentos como para respaldar eso, Lucas. El primero, el América Economía sacó como en noviembre o octubre del año pasado un artículo que estaba muy interesante, que decía, habían hecho una pequeña encuesta y investigación a las 100 compañías en Estados Unidos con mayor profit, ¿no? Básicamente las más grandes. Y hacían el siguiente ejercicio. La pregunta era bien directa. ¿Cuál es la competencia más buscada en los talentos en tu organización? Y la competencia era inteligencia emocional. Y luego hay una segunda pregunta que decía, ¿cuál es la competencia que más carece los perfiles de tu organización? Y la respuesta era inteligencia emocional. Entonces, la necesidad hoy día de inteligencia emocional en las organizaciones es evidente, es inminente y está pasando hoy, 12 de abril, pero la organización hoy día, cuando empezamos a hacer estas preguntas, respondiendo un poco lo tuyo, ¿no? ¿Cómo nos adecuamos a lo que está pasando? Nos damos cuenta de que no es que el chico que hace data no sabe de BI o de Tableau, o no es que el brand manager no sabe de marketing, es que otros comportamientos o actitudes nos están viendo presentes y van más conectados con este mundo. Ese es el primero. Y el segundo punto que me parece muy interesante en esto, ¿no? Cuando te hablaba de entregar las herramientas y cada uno irá administrando cómo vaya encauzando su carrera. Lo hablamos también, Javier, Luciano, no sé si recuerdan este concepto de la eliminación de los planes de carrera. Los planes de carrera van, a mi humilde opinión, y a otros comparten, a caducar, básicamente por la razón, creo que qué más que yo, Diego Prieto, soy dueño de mi carrera profesional y los pasos que quiero seguir. Me parece fantástico que la compañía tenga un plan para mí, pero si mi sueño es ser, vivir la operación en un centro de distribución y yo me dedico a los recursos humanos, ¿no tendré una posibilidad? ¿O mi sueño es trabajar en finanzas?
está truncado porque yo soy hoy de HR. Yo creo que eso también está pasando mucho y creo que es importante como mencionarlo para la conversación que lo recordé que hablábamos el otro día. Genial, muy interesante. Y algo que pregunté antes de tu entrada, yo después le pasamos la palabra también a Javier que quedó ahí pending. ¿Qué herramientas concretamente implementaron o en qué herramientas se apoyaron en OLX, por ejemplo, para efectivamente llevar adelante todos los planes de capacitación, de inducción, de onboarding? Eh, ¿Fueron herramientas más tradicionales de, mira, vamos a armar capacitaciones en YouTube o vamos a usar Zoom como estamos haciendo ahora para hacer capacitaciones digitalizadas pero presenciales, o ya fueron hacia herramientas de capacitación y si sí, ¿cuáles? Súper buena pregunta. Yo creo que ha ocurrido en el X Autos una triada virtuosa. A veces las triadas no son virtuosas, en esta porción sí virtuosa, donde se juntaron no solo la gerencia de HR o de recursos humanos o de people, sino que también la gerencia de marketing y la gerencia CX. Por lo general los e-commerce y los startups, creo que en realidad casi todas las organizaciones, hemos apuntado el camino de estrategia a experiencia, ¿no? Experiencia, experiencia y experiencia. Y en esta línea, creo que lo que hemos construido acá es generar un journey o un viaje del colaborador súper robusto, entendiendo cuáles son los grandes hitos en ese viaje del colaborador, desde que postula hasta que deciden no continuar en la organización. Y en esos grandes hitos hemos generado etapas y formalidades súper claras y concretas. No queda solo en la declaración de buenas intenciones de queremos que tu viaje sea fascinante, sino que de verdad queremos que esta experiencia en OLX Auto sea inolvidable. Y para eso creo que el onboarding ha sido súper importante. Te hablaba de las startups y los e-commerce porque básicamente somos organizaciones que buscamos la omnicanalidad y la experiencia del colaborador también tiene que ser omnicanal, ¿no? Indistintamente si estoy haciendo mi onboarding aquí, en un Zoom, lo estoy haciendo por un webinar, en YouTube o presencial, tengo que vivir la misma experiencia. Por lo tanto, creo que primero ha sido trazar un viaje, lo segundo ha sido trazar cuáles son las etapas críticas de ese viaje y luego dar una coherencia con la estrategia que nosotros tenemos de hacer una experiencia omnicanal para que en ese viaje, esas etapas que identificamos core, sean omnicanales y permitan tener el mismo, al momento de prender el sensómetro, ¿no? Tener esa misma declaración de que fue una experiencia inolvidable. Muy buenos tips, realmente. Buenísimo. Javier, no sé si quieres complementar. Mira, sí, en relación a las herramientas, fíjate que nosotros vimos una oportunidad justamente en pandemia con esto que escuchábamos que muchos capacitadores, formadores, entrenadores no tenían las competencias digitales. Vimos que había una brecha muy grande porque era gente que justamente se dedicaba a entrenamientos presenciales, en sala, ¿no? En un hotel, en una sala de capacitación. Y muchas veces incluso hasta el hardware no era de último nivel, era un hardware un poco antiguo, su computadora era yo digo Lentium 1, no sé, como no estaba preparado. Entonces, para esto nosotros desarrollamos una startup que convertimos tu móvil en una verdadera teclera, ¿no es cierto? Como donde simplemente aprietas botones y puedes cambiar un poco la experiencia de lo que puedes estar haciendo acá. Entonces, finalmente, si yo estoy en una capacitación y pongo un contenido, por ejemplo, simplemente yo pulso un botón y me pongo en llamas, por ejemplo, y me enciendo. Y eso voy generando un impacto cuando voy poniendo un relato, voy generando de alguna manera un storytelling, donde voy conectando a las personas. O me puedo, ¿no es cierto?, poner en distintos escenarios, por ejemplo, aquí rugir, así como la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Y voy generando en el fondo humor, me voy conectando con el humor, me voy conectando con, de alguna manera, generar una experiencia significativa al momento de generar una experiencia de capacitación. Humanizas, digamos, compensas eso que decías antes de que la persona se aleja y no la puedo tocar y la compensas de otra forma para humanizarla. Exactamente, porque finalmente lo que necesitamos es eso, ¿no? Que la persona esté, atraerlo, ¿no? Como cautivarlo, ¿no? Y desde ese lugar, al tenerlo ya presente, al capturar su atención, poder de alguna manera generarle una experiencia significativa, que se emocione.
finalmente sí, cuando ves una película, no sé, yo soy, por ejemplo, de los que llora, por ejemplo, viendo una película y me emociono, me conecto con una película, ¿sí? Muchas veces nos pasa eso. Entonces, si tú al ver Netflix o ver una película te puedes emocionar, ¿por qué no te puede emocionar al generar un contenido de alguna manera? ¿Por qué no puede ser significativo? Puede ser significativo, pero claro, tenemos que tener las herramientas, las formas para poder conectar con las personas emocionalmente, porque desde las neurociencias y desde los temas de educación sabemos que finalmente la recordación va a ser infinitamente mayor cuando finalmente conectas con neurotransmisores, te pasa, ¿no es cierto?, una emoción por el cuerpo, te libera dopamina, endorfina, etcétera, te va a generar recordación lo que tú estás conversando. Pero si no, va a pasar por acá y va a salir por acá. No te vas a acordar. Entonces, se puede hacer. Ahora, no lo sabíamos y finalmente, al hacerlo, me tocó, fíjate, medir con unos sensores de electroencefalograma, medir a nivel neuronal lo que estaba pasando con los participantes que venían en una experiencia de capacitación. Y es súper interesante, como con todos estos estímulos, a nivel neuronal, tú puedes generar una fiesta. O sea, las neuronas pueden estar, las ondas alfa, delta, teta, pueden estar así, moviéndose completamente, versus una charla que tú le estás dando a tus participantes y que no pasa nada y es todo más o menos plano. Finalmente las neuronas están casi como en un estatus de meditación. Entonces no lo vas a recordar. ¿Te fijas? Entonces lo que necesitamos es aumentar las curvas de recordación, entendiendo que existe la curva del olvido, que mañana ya vas a recordar la mitad de todo esto y pasado mañana vas a recordar la mitad de la mitad. Entonces los facilitadores, los entrenadores, necesitamos en el fondo gestionar mecánicas, técnicas para poder aumentar las posibilidades de recordación de nuestros participantes. Perdón, que Lucas, creo Javier le dio no sé si perciben lo mismo, ¿no? Pero el bits del que habla Javier sigue siendo omnicanalidad, ¿no? Yo creo que hay un concepto que me parece Total. majadero, pero la reinvención de la forma de aprendizaje también está siendo omnicanal, ¿no? El Total. clásico speaker que iba y daba una charla fascinante presencial, hoy día tiene que hacerla fascinante en esta cajita, ¿no? Bien lo hace Javier cuando esa cajita se transforma en en una pantalla tenebrosa, o cuando Luciano tiene que inspirar a una organización completa para conseguir objetivos trazados. Antes se hacía en una reunión de planificación estratégica, después hay otros que hacían Year Beginning Meeting y otros después hacían sesiones de workshop. Hoy día es un Zoom con mucha gente y generan lo mismo. Yo creo que me parecía interesante como para ustedes y para los que están conectados, cómo ese beats, ¿no? A los que les gusta más la música, el ritmo es omnicanalidad. Yo creo que yo coincido 1000% y yo, bueno, digamos que yo creo que hemos descubierto también otra característica que aumenta muchísimo la predisposición de la persona, el engagement, la recepción, que es el trabajo asincrónico. Entonces, yo creo que todo este tema de trabajar desde casa no tiene que ver solo con evitarme una hora de tráfico al ir y al volver y en la pausa del café estoy con mi perro, con mi hijo, mi esposa, sino que también es que trabajo en el momento más idóneo para hacer ese trabajo. Puede ser de noche, puede ser de día, el fin de semana, cuando sea, desde que cumpla. Y eso creo que tiene todo que ver también y sobre todo quizás con la capacitación. Yo me doy cuenta ahora que no hay más barreras de nada, que antes para capacitar nosotros estamos vinculando a las personas en dos dimensiones, en el espacio y en el tiempo. En el espacio, o sea, estamos llevando todas las personas en una sala, cerradas, en un momento X, desde una hora A una hora B. Y no todos estamos en nuestro mejor momento, en nuestro mejor día, para recibir ese contenido. Entonces, lo que decía Javier es, claro, yo toco algunas teclas para aumentar la capacidad, la recepción de la persona, pero una de esas es, hazlo en el mejor horario o en el que funciona para ti. Los programadores te van a decir, mira, desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, cuando quieras, ¿no? Entonces, y nosotros en el grupo, nosotros tenemos una app de onboarding y de capacitación. Es una app justamente remoto en el que, conectando con lo que tú dices, se diseña el journey de la persona, ¿no? Dentro de la organización, o sea,
hablando de qué es la organización, la visión, etcétera, a través de ejercicios prácticos, a través de gamificación, y luego haré una última pregunta al respecto. Y yo me he sorprendido el engagement que genera el dejar la libertad de que cada uno pueda hacer la capacitación, la inducción cuando quiere. Y de hecho, la gracia creo que de estas nuevas capacitaciones es que hoy día tenemos la data, ¿no? De la misma forma como el marketing se transformó y hoy día nosotros tenemos el retorno a la coma, a la segunda décima de qué canal está rindiendo, hoy día Recursos Humanos logra, a través de herramientas como estas, conocer el grado de involucramiento de cada colaborador. ¿Cuántas veces entró en la aplicación? ¿Cuánto tiempo estuvo en la aplicación? ¿Se equivocó? ¿Vio un video? ¿Respondió a las preguntas? ¿Prestó atención o no? Entonces, hoy creo que también las capacitaciones son incluso mejor que lo que eran presencialmente, porque presencialmente uno tenía, no sé, 30 personas ahí en la sala, pero cada uno estaba con la cabeza en Marte, el otro estaba pensando en cualquier otra cosa. Hoy día creo que se le deja la libertad a la gente de decir, haz tu journey cuando y como quieras, pero hazlo. Y hay una grandísima retroalimentación hacia la empresa, hacia recursos humanos, para efectivamente ver y comparar de qué forma las personas están colaborando o están conectadas con la empresa. Yo me he sorprendido estos últimos 2 años con la pandemia, en la que se ha usado muchísimo esta plataforma, esta app que tenemos, cómo han superado, cómo se han mejorado los índices de éxito de las capacitaciones. Entonces, conectando también con lo que decía Javier, no solo es posible, sino que muchas veces la capacitación es hasta mejor en manera de localizada y remota. Y aprovecho estos últimos minutos, y ya que toqué un tema, que es la gamificación. ¿Qué tan importante es, en su opinión, hoy día incluir la gamificación dentro de las actividades de capacitación, de aprendizaje específicamente, pero pueden ser también otras más, en las organizaciones? Yo creo que un desafío doble. Doble, ¿por qué? Porque creo que muchas de las grandes consultoras que prestaron entrenamiento mucho tiempo clásico y tradicional han tenido que migrar a estas nuevas formas de aprendizaje conectadas con inputs distintos, y esos inputs, cómo se van a presentar a la organización para ir a generar valor. Y por otra parte, las organizaciones nos hemos tenido que adaptar a que hoy día lo que nosotros entendíamos como la forma tradicional de entrenar o de recibir input también cambió. Entonces, hoy y me acuerdo muy bien, antes de pandemia, tal vez ahora ha sido varios años antes de pandemia, uno hablaba de conceptos como este y te decían, espera, los Lego y las plasticinas o las plastilinas se las dejamos a otros, nosotros somos negocio. Y hoy día es una realidad absoluta. Creo que a mí me parece que es una metodología de aprendizaje que no solo es una tendencia, sino que el KPI que te entrega, la data con la cual uno puede gestionar es claramente, pero claramente, mucho más robusta. ¿Por qué? Porque es una foto que es muy rica en información, y creo que cuando hablamos de gamificación o conceptos como estos, empezamos y abrimos, y aquí también no terminamos más, ¿no? Hablemos de cómo vamos a entrar el día de mañana en el mundo del metaverso y qué organizaciones van a entrar primero que otras a jugar ese juego, cuáles van a capacitar primero que otras. O sea, me parece que hoy día es una necesidad y una obligación de las organizaciones subirse a estos carros que están siendo muy rápidos, ¿no? Como hoy día es la vía, y dinámicos, porque como Lucas tú bien decía, cuando hiciste la pregunta era estas nuevas formas de aprendizaje. Me parece que, por ejemplo, la gamificación en UMMA, o vamos a terminar el año y vamos a hablar de la gamificación o de esta metodología de aprendizaje, algo oxidada, y vamos a decir, bueno, ¿y qué estamos viendo para adelante? Entonces, creo que la importancia de esto es la capacidad adaptativa y rápida que tengamos para poder ir subiéndonos y tomando estas herramientas de manera enriquecedora para la organización y enriquecedora para los colaboradores. Javier, ¿quieres complementar? Yo creo que Wow. Sí, esto tiene mucho paño que cortar, ¿no? Pero yo te podría decir 2 o 3 cosas así para ser sintético. Primero, citando a John Huizinga, ¿no es cierto?, que tiene el célebre libro, ¿no es cierto?, Homo Ludens. Huizinga dice que el juego es precultura.
O sea, tú miras a los mamíferos, mira a un perro, mira a un gato, y el gato y el perro juegan. O sea, el juego es algo claramente propio de todos los mamíferos, por algo también lo tenemos claramente presente en el ser humano. Tremendo, ¿ya? Juego. Después, miras, por ejemplo, a los millennials, y para qué decir a los centennials. Han aprendido del mundo a través de los juegos. O sea, todos los high potentials, todos los que van a ser los gerentes de la próxima era, aprendieron jugando. Entonces, imagínate si no van a aprender en sus organizaciones a través del juego. Si aprendieron y se conectaron con alguien de, no sé, España, Argentina, Perú, y ya lo hacían en un juego, era totalmente natural para ellos. Imagínate lo que va a pasar. Si lo llevas a este mundo VUCA, a este mundo cambiante, todo lo que son los simuladores, el poder gestar y gestionar escenarios donde las cosas pueden cambiar a costo ínfimamente bajo, puede ser algo tremendamente interesante para bajar costos y para justamente generar ese aprendizaje que necesitamos. Y sin contar con todo lo que nos dice la literatura desde las neurociencias, qué es lo que pasa en el juego, el legitimar el error, el legitimar las reglas, porque en un juego hay que aceptar las reglas del juego. Cuando entramos en un juego aceptamos las reglas, por lo tanto, para temas de onboarding, para temas de capacitación, yo creo que es de tremendo valor los temas de poder traer entornos de juego a procesos que eventualmente no eran necesariamente lúdicos. ¿Te fijas? Entonces la gamificación instalada en procesos de enseñanza, aprendizaje, de formación, de entrenamiento, sumado a los contextos de las personas que van a tener el poder en unos años más, o que ya lo están teniendo de alguna manera, me parece que es una mezcla que hace un boom. ¿Te fijáis? Que es del más alto valor. Yo creo que es absolutamente verdadero y las metodologías deben adaptarse a la esencia de las personas, ¿no? Entonces, lo que tú comentas está escrito en nuestro ADN y hoy día aún más, siendo que las nuevas generaciones, los nuevos trabajadores, nacen con un Xbox, con un PlayStation en las manos o jugando con un celular y es su forma natural de comunicarse y de conectarse, ¿no? Sobre todo, que lo que tú decías, la conexión es fundamental para la capacitación y para el Juegos de aprendizaje. mesa también. Hay todo un Todo, tema hay de juegos. cultura de los millennials y tal, donde están los juegos de mesa 2.0 de alguna manera, que también hay mucha cultura de juego, desde la cultura chupística, que muchos chicos se juntan a carretear y juegan. O sea, el juego está presente culturalmente en sus prácticas. ¿Te fijas? Entonces eso es súper interesante. Totalmente. Yo creo que efectivamente esto es un punto que da para muchísimo. Lamentablemente se nos fue la hora. Agradecerles muchísimo por su contribución, por compartir, digamos, con el público latinoamericano las nuevas tendencias sobre aprendizaje, sobre gamificación. De repente tengamos que hacer un doble clic en esta última charla. Creo que hay bastante de qué hablar. La vamos a incluir sin duda en la próxima charla, pero una vez más agradecerles por su participación, por su aporte, y agradecer a todo el público que ha estado con nosotros. Nos vemos en los próximos días para las siguientes charlas. Muchísimas gracias a todos. Chao, Lucas. Chao, Luciano. Chao, chao. Gracias. Gracias.